Que Dios Todopoderoso les bendiga en este día que Dios nos está regalando de vida, amados. Que Dios proteja a sus familias, a todos en mi país, Nicaragua, y en todos los países del mundo. Dios siempre me recuerda cuando estoy orando, dice el Señor: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiero que leamos, acompáñenme a leer Mateo capítulo 7, vamos a tener unos cuantos versículos, mis amados, y leemos estos pasajes donde el Señor nos está, por la Escritura, mostrando la fe de algunas personas que al no ser judíos, le creyeron más a Él que los mismos judíos. Vamos a ir allí. Aleluya. Empezamos acá, en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vemos que este versículo como que no necesita mayor explicación. Aquí está diciendo, aunque yo me llame y usted se llame y el mundo se llame cristiano, pero si no hacemos la voluntad de Papito Dios, dice del que está en los cielos, no del papá de acá terrenal. A ese tenemos que respetar a nuestros padres, pero no a otros que se dicen padres de nosotros, sino el único Padre al que le debemos toda obediencia es a Dios en los cielos. Palabras de Jesús son estas. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amado, usted no ha visto por casualidad, decimos aquí en Nicaragua, un por si acaso, o sí lo ha visto, personas que nos decimos cristianos, pero que dan mejor testimonio a los ateos. Los ateos los vemos que ayudan a su prójimo. ¿Cómo la ven? Y nosotros los cristianos, ¿qué? Pero aquí está claro, amados. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El ateo, por cierto, no se va a salvar si no acepta a Cristo, porque por obras no es la salvación, dice la Biblia. La palabra de Dios dice que la salvación es si nos arrepentimos por fe en Jesucristo, creyendo en Él, que vino hace casi 2000 años a dar su vida por todos nosotros, los pecadores, y es por fe, porque no tenemos por qué verlo. Yo no lo veo, yo veo solo el cielo y veo acá en la tierra un montón de seres humanos, entre otras cosas. No lo veo, pero yo le creo por las Escrituras. Cuando leo la palabra, yo creo. Me predicaron y quizás desde pequeña que me predicaban no creía, pero ya de adulta creí. Eso es fe, porque yo no lo veo. La palabra del Señor dice, Hebreos 11:1, amados. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aquí el Dios está aclarando que no solo es decir tengo fe. Santiago, el medio hermano de Jesús, para que usted vaya a leer en capítulo 5 de Santiago, dice que la fe sin obra es muerta, pero lo primero para ser salvo es arrepentirnos por fe en Cristo Jesús, creerle a Él y pedir perdón a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo, por fe. No le creo, pero estoy segura que Él murió por mí. Eso es la fe. Y después vendrán las buenas obras, no malas. El ateo no se va a salvar por buenas obras, necesita creer a Jesús por fe. Pero si nosotros estamos diciendo que creemos a Jesús por fe, pero hacemos mala obra, entonces aquí el Señor dice que nos va a declarar, apartados de mí, hacedores de maldad. Si usted leen desde el comienzo de Mateo 7, se van a encontrar que el Señor viene hablando en muchas comparaciones. Habla de dos árboles, del mal árbol que da malos frutos y el buen árbol que da buenos frutos. Está haciendo esas comparaciones el Señor con nosotros. Que si yo digo ser cristiana, pero soy bien vulgar de mi boca, robo, miento, me miran que yo miento y no reparo en mi vivir, en ver que la palabra de Dios me prohíbe hacer eso, entonces Dios me va a declarar, apártate de mí, hacedora de maldad. Aunque yo diga ser cristiana, mi boquita puede decir muchas cosas bonitas, pero hago lo contrario, soy fornicaria, adúltera y etcétera.
Pero el ateo, como les repito, hace buenas obras. El brujo puede hacer buenas obras. El que es idólatra, que no va a heredar el reino de los cielos, puede hacer buenas obras. Pero si no cree, ¿qué tiene que pasar entonces? Las dos cosas. Tenemos que creer por fe y llevar buenas obras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, ahí esto es para todos nosotros, que edificó su casa sobre la roca. Dice que el que oye estas palabras, así que oigamos y a ver qué nos dice el Señor. Dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa, queriendo decir contra nuestra vida, y no cayó. Ustedes han oído hablar de Job. Job no cayó. Le vinieron lo peor de las cosas, todo lo perdió, menos a su esposa que la usaba el diablo. Y Job no cayó. Él pudo quejarse del dolor, de la picazón, de todo lo que le está, hasta sus amigos, disque amigos, su familia lo abandonó. Sus amigos llegaron a acusarlo que por pecador le estaba pasando eso, pero no cayó el hombre, no cayó en creer de Dios, siempre creyó en él. Y por eso Dios le multiplicó después todo lo que él había tenido anteriormente. Así que los hijos de Dios pasamos apuros, amados, pero no hay que caer. No hay que dejar de creer en Dios, aunque nos pase lo peor, muerte de los hijos, como a este varón. Y él no. Le dijo a la mujer, como una necia has hablado. ¿Acaso no voy a recibir de Dios lo bueno y lo malo? Aunque ya sabemos que lo malo no viene de Dios, sino vino del diablo eso. Dios permite muchas cosas para que tu fe sea firme. Porque es fácil decir creo en Dios, pero solo en las cosas buenas, ¿verdad? Amado y amada, ahí en esa prueba que tú estás teniendo, no pierdas tu esperanza y tu confianza en el Señor, porque así como a Job, Dios te va a bendecir también. Después de esta gran prueba vendrá una enorme y montón de bendiciones. A Dios toda la gloria. Esta palabra es para todos, para los no cristianos y para los cristianos, para que no pretendamos que a Dios vamos a engañar. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió, pasó lo mismo, y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron viento. O sea, esto está diciendo el Señor de que le vienen cosas difíciles a los cristianos, pero también le vienen cosas muy feas a los no cristianos, y ahí se va a ver la diferencia. Como a Job le vinieron las peores cosas, pero no cayó. Pero a los que no son como Job, no creyentes, sí caen en maldecir a Dios. Yo he oído personas que dicen, y el tal por cuál ese Dios, si existiera, no hiciera esto y lo otro, no permitiría esto y lo otro. Amado, alabemos a Dios aún en estas pruebas que estamos pasando. O sea, muramos creyendo a Dios. No importa si nos matan, no importa lo que nos hagan, no nos defendamos nosotros. Dejemos que Dios es el que hará justicia. Y entonces seremos llamados realmente cuando Cristo venga por el Señor. Cuando suene la trompeta nos va a llamar el Señor allá arriba y nos va a dar un cuerpo glorificado, tanto de los muertos en Cristo, no de los muertos sin Cristo. Los ateos no se van a levantar. ¿Ves? Solo los que murieron con Cristo. Entonces dice que dio con ímpetu contra aquella casa y cayó el hombre. En lo peor cayó, ¿verdad? Y fue grande su ruina. Esto quiere decir que no se va a salvar. Amados, sigamos creyendo en el Señor. Quiero leer ahora, porque esto Dios me lo puso, que leyera en Lucas 7 también. Hay unos cuantos versículos allí que Dios quiere que yo te lea, ¿verdad? Y después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo, ahí es donde vamos a ver que hay inconversos, no creyentes, que tienen más fe que nosotros. Y Dios a todos nos ama. Dios le hace milagros aún a los ateos, aunque ellos no alaban a Dios. Pero este sí. Este hombre, aunque no era judío, creyó en Jesús. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El hombre tenía buen corazón, este hombre. Mira cómo Dios también mira a los ateos y un día los va a salvar. Oremos por ellos, oremos por toda la gente. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a los de nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ya ven, hacía buenas obras el hombre.
pero que necesitaba creer en Jesús. Desde el momento que manda a pedir y a rogar a Jesús, está creyendo en Jesús. Eso ya lo salvaba a él. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno. Mira, ahí estaba él arrepentido, porque cuando uno se siente indigno ante Dios es porque estamos arrepintiéndonos de todo lo malo que hacemos. Con solo estas palabras el hombre ya se estaba arrepintiendo. No soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Miren, él manda a rogar un milagro al Señor, está creyendo. Dice que no se creía digno porque él se consideraba un pecador. Tú tienes y yo que considerarnos pecadores para ir al Señor a pedirle perdón. Y dice: pero di la palabra y mi siervo será sano. O sea, por fe. Ya estaba el hombre creyendo en Jesús. Por eso les decía yo que hay personas no cristianas que hacen mejores cosas que los cristianos. Este hombre tenía buenas obras, se lo dijeron los judíos al Señor Jesús, pero eso no lo iba a salvar. Es cuando ya oyó hablar de Jesús y él se consideró que no merecía, pero Dios vino por él y por todos los pecadores. Entonces ahí vino la fe, vino el sentirse pecador. Eso lo llevó a él a arrepentirse, y porque a veces no es necesario decir una palabra me arrepiento, amado, es con las obras que nos arrepentimos. Eso me pasó a mí. Antes de que me hicieran hacer la oración en la iglesia, yo ya estaba arrepentida, me sentía una vil pecadora, menos que una cucaracha me sentía, y por eso me fui a buscarlo ahí a la iglesia Hebrón donde me congrego. Y entonces después me hizo el llamado el pastor Arturito Martínez, y hasta después me hicieron hacer la oración, pero yo ya había aceptado a Cristo porque me sentía muy pecadora y me sentía arrepentida. Por eso pasé, amados. Porque también yo, oye lo que dice este hombre: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este va, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo esto haz, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Mira qué lindo es esto, ¿verdad? Que Dios se maraville de ti y de mí por la fe que le tenemos. Entonces tengámosle fe, amados. Se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresarlo a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué le parece? Eso es todo lo que Dios me mandó a decirles. Vemos que a veces hay más fe en los inconversos que nosotros los cristianos. Perdemos la fe, ya creemos que solo por obra. Tenemos que mantener nuestra fe a todo hijo de Dios. Yo tengo que mantener mi fe. Me olvido a veces que el Señor solo por fe es la salvación. Piensa uno que solo si predico, si hago. No, tengo que por fe obedecer. ¿Se acuerdan lo primerito que les leí? Dice que el que oye sus palabras y no la hace, le va a comparar al hombre que era un insensato. Edificó su casa en arena. ¿Ya vieron? Pero también dice que al que sí oye su palabra y la hace, le compara a un hombre prudente que edifica su casa sobre la piedra. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Así es que, amado, amada, ven hoy a Jesucristo, pide perdón por tus pecados. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios, es por fe. Pero después que creemos hay que hacer buenas obras. Así que las dos cosas van juntas, no una sola. Las dos irán juntas siempre hasta que Cristo venga por nosotros, ¿verdad? Porque un día Cristo viene y Él todo lo está avisando. Todo lo que pasa en este mundo lo está avisando. Él ya viene por su iglesia. Tú, hijo de Dios, eres iglesia. Yo también. Así que si tú aún no eres iglesia, ven a Cristo. Pide perdón por tus pecados y confiésale a toda la gente que te arrepentiste y dile: ya acepté a Cristo en mi corazón. Él ya me buscaba y ahora solo me faltaba a mí abrirle mi corazón para que Él entrara. Que Dios Todopoderoso me los bendiga, me los guarde, y recuerden, Cristo les ama, arrepiéntanse.